Esto es DW Noticias desde Berlín. La policía de la ciudad alemana de Solingen atiende en este momento una emergencia por un ataque con arma blanca en una festividad local. 3 personas murieron y al menos 4 están heridas de gravedad mientras se busca al sospechoso de haberse lanzado contra ellas con un cuchillo para luego darse a la fuga. Estos son nuestros titulares. El incidente ocurrió durante la celebración de los 650 años de la fundación de la ciudad en el oeste de Alemania. Las autoridades asumen que podría tratarse de un atentado terrorista. Los ciudadanos han sido instados a permanecer en sus casas. Además, la Fiscalía de Venezuela citará a Edmundo González Urrutia para que declare sobre posibles delitos de usurpación y desacato tras las elecciones del 28 de julio. Es la más reciente de incontables medidas de represión de Nicolás Maduro contra la oposición que asegura haber ganado los comicios. Y negociadores de Israel y Estados Unidos llegan a El Cairo para continuar los diálogos con el objetivo de lograr un alto el fuego en Gaza. Veremos por qué una de las exigencias de Israel frena el avance de las negociaciones. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos con una noticia en desarrollo aquí en Alemania. Un atentado durante las celebraciones del 650 aniversario de la ciudad de Solingen cobró la vida de al menos 3 personas y dejó al menos 4 heridas de gravedad. El arma homicida habría sido un cuchillo. El atacante se encuentra a la fuga, por lo que la policía pidió a la población permanecer en sus casas ante el temor de que se produzcan otros ataques. Los investigadores especulan que por el comportamiento del atacante, el hecho podría no haber sido aleatorio, sino más bien considerarse un atentado terrorista. El festival de esa ciudad, ubicada en el estado de Renania del Norte-Westfalia, fue suspendido. Numerosos equipos de rescate se desplazaron al lugar de los hechos y la policía emprendió la búsqueda del sospechoso con helicópteros. El portavoz de la policía de Wuppertal, a unos 30 kilómetros de Solingen, brindó estas declaraciones detallando la información que se manejaba, según las autoridades, después del ataque. Recibimos varias llamadas de testigos a las 21:37 en el Centro de Operaciones de Emergencia de Wuppertal. Informaron de que un autor desconocido en un festival en Solingen había apuñalado al azar a varias personas con un cuchillo. Sabemos que 3 personas han muerto y al menos 4 están gravemente heridas. No hay información adicional sobre otros heridos, pero esto podría cambiar. Estamos intentando obtener una descripción concreta del autor del atentado, pero es difícil porque los testigos están en estado de shock y no pueden hablar. Están recibiendo atención médica. Como en un rompecabezas, debemos reunir toda la información para seguir buscando al autor. Y por supuesto ampliaremos los detalles de esta noticia en nuestras próximas ediciones. Entre tanto, continuamos con titulares. La Fiscalía de Venezuela citó este viernes al candidato opositor Edmundo González Urrutia a declarar en el marco de una investigación penal en su contra por sus acusaciones de que hubo un fraude en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. González Urrutia debe responder por su rol en la creación de un sitio web en el que la oposición publicó actas electorales, según la Fiscalía. El fiscal general Tarek William Saab acusó al sitio web de usurpar funciones y señaló que González Urrutia debe comparecer en, citamos, las próximas horas. La oposición venezolana y varios países acusan al chavismo, que controla a la justicia y a las autoridades electorales, de cometer fraude al declarar ganador de las elecciones a Nicolás Maduro. En Caracas se encuentra el periodista Oscar Schlenker siguiendo y cubriendo para nosotros esta disputa política en el país. ¿Qué tal, Oscar? Un gusto saludarte nuevamente. ¿Se sabe bajo qué criterios legales se asume que Edmundo González Urrutia podría haber quebrantado la ley? Bueno, Javier, esto forma parte del dictamen que hizo el TSJ ayer, cuando además de respaldar los resultados electorales anunciados por el CNE, instó al Ministerio Público a investigar a los líderes de la oposición por presuntos delitos electorales y los ataques cibernéticos, además de ordenar sanciones contra Edmundo González Urrutia por desacato y desobediencia de las leyes, según la sentencia. Además, el Ministerio Público lo imputa por forjar documentos y desconocer a los poderes públicos. Y bueno, ya hemos visto que varios líderes del oficialismo responsabilizan a la oposición por la crisis postelectoral. Es una de las razones por la cual el mismo Edmundo González Urrutia dijo no acudir a las citaciones del TSJ, ya que temía por su libertad. Podemos esperar lo mismo de esta citación.
Con el sistema judicial al servicio de la administración de Maduro, ¿qué tan grande es el riesgo de que veamos entonces un encarcelamiento de los líderes opositores, considerando las amenazas de la comunidad internacional de que se les respete? Bueno, Javier, a medida que aumenta la presión internacional contra el oficialismo, vemos que aumenta la presión interna del oficialismo contra la oposición aquí en Venezuela. Así que, como ya hemos visto en el pasado, la persecución y el arresto de líderes opositores forma parte de esa presión interna que también tiene costos políticos para Maduro, pero surge de la profunda crisis política que enfrenta el oficialismo en Venezuela. Lo que vemos es cómo están operando todas las instituciones del Estado para presionar a la oposición, y no solo corren esta amenaza los líderes de la oposición, sino cualquier persona ligada a partidos o movimientos políticos o incluso periodistas y defensores de derechos humanos. Por los momentos, lo que enfrentan los líderes de la oposición son citaciones e investigaciones, pero el arresto siempre es una posibilidad y por eso se mantienen en resguardo. Perspectivas poco alentadoras para la oposición en Venezuela. Era el reporte de Oscar Schlenker desde Caracas. Muchas gracias, Oscar. Y un día después del fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que confirmó la cuestionada reelección de Maduro, las reacciones internacionales no se han hecho esperar. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ya adelantó que la UE no reconocerá a Maduro como presidente de Venezuela hasta que no se entreguen y se verifiquen las actas electorales. Se une así a múltiples países y organizaciones dentro y fuera del continente americano que rechazan lo que ya denominan abiertamente un fraude electoral. Un rechazo contundente y acusaciones de fraude. La sentencia en la que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela corroboró un supuesto triunfo electoral de Nicolás Maduro ha generado repulsa a nivel nacional e internacional. El opositor Edmundo González Urrutia, visto por muchos como el verdadero ganador de los comicios, restó legitimidad al tribunal. El mundo sabe que el TSJ desde hace mucho tiempo dejó de ser un tribunal imparcial y al servicio de la justicia para convertirse en el brazo ejecutor de Nicolás Maduro. Una de las reacciones regionales más contundentes fue la del presidente de Chile, Gabriel Boric, que en la red social X y en una entrevista televisiva acusó a la justicia electoral venezolana de consolidar el fraude en un sistema autoritario. Yo no tengo ninguna duda que se han robado la elección, que no hay independencia ni separación de poderes en Venezuela. Este mismo viernes, 11 países del continente americano emitieron un comunicado conjunto rechazando la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evitó reconocer la reelección de Maduro. López Obrador ha sido hasta ahora uno de los mandatarios de la región menos críticos con el líder venezolano. Ayer el Tribunal Electoral de Venezuela sostiene que ganó la elección el presidente Maduro y al mismo tiempo recomienda que se den a conocer las actas. Entonces vamos a esperar a que se den a conocer las actas. En Venezuela, sin embargo, el presidente Nicolás Maduro demostró que no está dispuesto a ceder. Hoy el Tribunal Supremo de Justicia en su sala electoral, luego de hacer un trabajo técnico, científico, profesional y jurídico, basado en las leyes como Poder Judicial de la Nación, ha emitido una sentencia histórica y contundente. Y nosotros decimos, desde las calles de La Guaira y de Venezuela, ¡santa palabra! Una señal de que la crisis venezolana, de momento, está lejos de solucionarse. Y una de las consecuencias de la crisis venezolana es la migración de millones de personas. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados considera que ya se triplicó el flujo migratorio que se dirige hacia Estados Unidos. Para evitar el aglomeramiento de migrantes, Washington habilitó esta semana la aplicación CBP One en todo México para iniciar la solicitud de entrada a Estados Unidos. Hasta entonces, esta app solo se podía utilizar en los distritos de norte y centro del país latinoamericano. Ni bien entran a México, los migrantes cuya meta es llegar a Estados Unidos ya pueden descargar la aplicación del gobierno estadounidense para solicitar citas de asilo.
Desde este viernes, quienes se encuentran en las zonas más meridionales cerca de Guatemala pueden solicitar cita en la app CBP One y deberán completar el trámite con las autoridades estadounidenses lejos del norte. Claro, toca esperarla porque ya se pidió desde aquí, ya no nos podemos mover de aquí, ni porque no, ya no nos podemos mover hasta que la página diga qué hay que hacer. México ha pedido a Estados Unidos que amplíe el acceso de la aplicación al sur. En los últimos años, el gobierno mexicano ha intentado contener a los migrantes en el sur, más lejos de la frontera con Estados Unidos. Espérate que ya la tienes guardada ahí. No, tengo que esperar aquí ya. Ya no me puedo mover para ningún lado porque ya empecé a pedir desde acá. Y moverme para otro lado es como que jugar al gato y al ratón. Prefiero esperar y que se haga la voluntad de Dios. El gobierno mexicano cree que si los migrantes esperan sus citas en el sur, no correrán el riesgo de ser atrapados por las autoridades sin papeles o por grupos de delincuencia organizada. Desde el lanzamiento de CBP One en enero de 2023, más de 765,000 personas programaron citas para solicitar asilo. La migración ilegal a Estados Unidos ha caído desde diciembre de 2023. Para Washington, en parte, es porque las autoridades mexicanas hacen retornar a los migrantes que llegan hasta el norte otra vez hacia el sur. Pasamos a la economía. Como ven, ya está con nosotros Rosa Casal. Seguimos, eso sí, en América Latina y descontento en Argentina. Rosa. Así es, Javier. El presidente Javier Milei ha anticipado que vetará la reforma que aprobó el Senado este jueves para aumentar 8,1% los ingresos de millones de jubilados y que supone un duro golpe para su política de déficit cero. Los legisladores de la oposición e incluso algunos aliados del oficialismo aprobaron este alza para compensar la pérdida de ingresos que sufrieron los jubilados durante los primeros 4 meses del mandato de Milei. Entre diciembre y marzo, la inflación en Argentina fue del 70%. La ley aprobada aumenta las jubilaciones en un 8,1% y pliega su actualización mensual al índice de inflación. Se estima que implicaría un gasto adicional anual equivalente al 0,45% del PIB. Y nuestro compañero en Buenos Aires nos amplía los detalles sobre este asunto. Alejandro Rebosio, muchos saludos. Cuéntanos cómo argumenta el presidente Milei el veto a esta nueva ley para compensar la pérdida de poder adquisitivo a los jubilados. El presidente argentino Javier Milei sostiene que este aumento de los jubilados le dañaría uno de los 2 principales objetivos de su gobierno, que son, uno es el déficit fiscal cero, el otro es bajar la inflación, que tiene que ver con el primero. Además sostiene que no solamente afecta el objetivo del déficit cero en 2024, sino que al ser un aumento de las jubilaciones del 8%, que después las jubilaciones van a quedar aumentadas de aquí en más, también afecta las cuentas fiscales de los próximos años. Y también le pregunta a los senadores de la oposición cómo quieren compensar este aumento del gasto, qué impuesto quieren aumentar. Además sostiene que hay un interés político de parte de la oposición de desestabilizar al gobierno y por eso es que todos los senadores se han unido, los senadores de la oposición, tanto los de la oposición más acérrima del peronismo como la oposición dialoguista, incluso el partido Propuesta Republicana de Mauricio Macri, que hasta ahora era muy aliado del gobierno de Milei. Bueno, Alejandro, y de no aprobarse finalmente esta ley, ¿en qué situación quedarían los jubilados argentinos, teniendo en cuenta que han sido uno de los colectivos más perjudicados por el plan de ajuste de Milei? Recordamos que, por un lado, la ley va a ser vetada por el presidente Milei, pero si la Cámara de Diputados y el Senado insisten con 2/3 de los votos, entonces ese veto puede quedar derogado y la ley va a entrar en vigencia y el aumento jubilatorio va a entrar en vigencia. Pero hay que ver si los senadores que sumaron 2/3 y los diputados que no llegaron a ese nivel quieren insistir y suman las mayorías necesarias. En caso de terminar siendo vetada la ley por Milei y no haya forma de revertirlo, se consolidará una pérdida de poder de compra para los jubilados que, a pesar de que Milei dice que las jubilaciones se están recuperando, lo que dicen economistas como Carlos Martínez de la Universidad de General Sarmiento es que los que ganaban la jubilación mínima han perdido en estos meses de gobierno de Milei el 28% del poder de compra. Y la jubilación media, que incluye las mínimas, las medias y las altas, han perdido un 9% de poder de compra.
Sigue siendo complicada la situación allá en Argentina. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Y vamos con un resumen de otras notas económicas de la jornada de América Latina. En Cuba, las autoridades anunciaron una serie de apagones en más de un tercio de la isla debido a problemas de suministro eléctrico. Los cortes afectarán este viernes sobre todo al interior del país en medio de las altas temperaturas del verano caribeño. Los problemas se deben a la falta de combustible y averías en varias de las centrales termoeléctricas cubanas. La isla sufre desde hace años de recurrentes apagones por una crisis energética crónica. Una parte del salar de Atacama se hunde a un ritmo de entre 1 y 2 centímetros al año. Es lo que revela un estudio de la Universidad de Chile que apunta a que el bombeo de las salmueras ricas en litio va a un ritmo demasiado rápido. Y los acuíferos no tienen tiempo de recargarse, provocando el hundimiento del suelo. El salar de Atacama es una de las principales fuentes de litio del mundo. Brasil combate la minería ilegal de oro en el Amazonas, en particular las minas ilegales en el estado de Mato Grosso. Imágenes captadas por activistas de Greenpeace muestran decenas de hectáreas deforestadas. Según los fiscales federales, habría unos 5.000 mineros ilegales en la zona. El Amazonas, la selva tropical más grande del mundo, ha perdido un 20% de su superficie debido a la deforestación. Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal estadounidense, afirmó este viernes durante el exclusivo encuentro de Jackson Hole que en septiembre bajarán los tipos de interés, pero no precisó por cuántos puntos será inicialmente, ni tampoco si habrá más bajadas este año. Powell afirmó textualmente que ha llegado el momento de hacer ajustes en política monetaria. Dijo además que ha aumentado la confianza en que la inflación está en una trayectoria sostenible de regreso al 2%. Según los últimos datos oficiales, la inflación en Estados Unidos bajó en julio por cuarto mes consecutivo y se situó en el 2,9%. Y seguimos en Estados Unidos, Javier. Efectivamente, Rosa, porque hay movimiento en la campaña electoral por la Casa Blanca. Robert F. Kennedy Jr. anunció este viernes que apoya a Donald Trump como candidato para volver a ocupar la presidencia del país. Kennedy acusó a los demócratas de impedirle aparecer en las papeletas de las primarias como candidato del partido. Además, Kennedy Jr. confirmó en un acto público que suspende su propia campaña por la presidencia como candidato independiente. Afirmó que Trump le pidió la adhesión durante varias reuniones. El expresidente y candidato republicano le agradeció su apoyo poco después del anuncio. Kennedy expresó su oposición a apoyar a Ucrania, describiendo el conflicto como una guerra indirecta de Occidente contra Rusia. Y si unos están en contra del apoyo, no así el presidente. Estados Unidos va a entregar a Ucrania un nuevo paquete de ayuda militar que incluye misiles antiaéreos. Así lo anunció Joe Biden este viernes tras una conversación con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. La Casa Blanca no dio detalles sobre el valor en dólares de esta ayuda. El anuncio se produce en la víspera del Día de la Independencia de Ucrania. En un comunicado, Biden celebró la fecha afirmando que pese a la invasión rusa, citamos, Ucrania sigue siendo un país libre, la guerra terminará con una Ucrania libre, soberana e independiente, agregó el líder estadounidense. Entre tanto, en Ucrania, el primer ministro de la India, Narendra Modi, llegó acompañado por su ministro de Asuntos Exteriores y su consejero de Seguridad en visita oficial, la primera de un jefe de gobierno indio a este país desde su independencia de la Unión Soviética. Modi evitó condenar abiertamente la invasión rusa de Ucrania hasta el momento y se ha abstenido en las resoluciones de la ONU contra Rusia. Una bienvenida afectuosa para el primer ministro de India. El momento y la importancia de la visita no pasaron desapercibidos. En la víspera del Día de la Independencia, esta visita es realmente amistosa e importante para todos los ucranianos. Modi mantuvo lazos con Rusia y Ucrania a pesar de que ambos países están en guerra. Acompañó a Volodymyr Zelensky al monumento a los cientos de niños que murieron en los ataques rusos sobre Ucrania y participó en diversas reuniones con el presidente ucraniano. Hace solo 6 semanas, Modi hizo una visita similar a Rusia, donde se abrazó con el presidente Vladimir Putin, lo que despertó críticas internacionales. Según Modi, la India no es indiferente ante la guerra y está del lado de la paz. Hace poco fui a Rusia para un encuentro. Allí lo dije de manera muy clara.
Ningún problema se resuelve en un campo de batalla. La solución está solo en el diálogo, a través de la diplomacia. Y tenemos que ir por esa senda, sin perder tiempo. India no puede distanciarse de Rusia y hasta ahora evitó condenar explícitamente la invasión a Ucrania. También se abstuvo en las votaciones de la ONU que critican al Kremlin. Pero Modi también busca que Ucrania y sus aliados estén de su lado, posicionando a India como un artífice de la paz y ofreciéndose para actuar como un intermediario que puede poner fin a la guerra. Y donde también se intenta poner fin a la guerra es en Gaza. Delegaciones de Israel y Estados Unidos aterrizaron en El Cairo para continuar las negociaciones con el objetivo de lograr un cese el fuego. Uno de los obstáculos es la exigencia de Israel de controlar de forma permanente el denominado Corredor Filadelfia, que transcurre en la frontera entre Gaza y Egipto. Los nuevos esfuerzos diplomáticos se producen mientras Israel celebró los funerales de 6 rehenes muertos en Gaza. A principios de semana, el ejército recuperó los cadáveres de las 6 personas retenidas por Hamás tras ser capturadas durante los atentados terroristas de la milicia islamista, catalogada precisamente como terrorista por varios países, del 7 de octubre. Israel ordenó nuevas medidas de evacuación para los residentes de la ciudad de Han Yunis en Gaza a medida que sus fuerzas avanzan en la región. Francisco Carrión es ex corresponsal en El Cairo y periodista de El Independiente. Nos acompaña a esta hora desde Madrid. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Bueno, los representantes, sobre todo de Estados Unidos, se han mostrado muy optimistas de que se logre un acuerdo, no así las partes implicadas. ¿Qué diferencia de esta ronda de negociaciones de las anteriores? Pues principalmente la sensación de que estamos en el tiempo de descuento. Lo que se busca es rescatar a algún rehén con vida. Recordemos que en 2 semanas se cumplen 11 meses de cautiverio y que las condiciones en las que se encuentran los rehenes son extremadamente duras. Como el resto de la población de Gaza, han sufrido ya 11 meses de continuos bombardeos israelíes. Quedan 109 rehenes en la franja. Se desconoce el número de supervivientes, pero fuentes estadounidenses calculan que más de la mitad podrían haber perdido la vida. Esta semana se han recuperado, como decíais, los cuerpos de 6 rehenes. Las primeras informaciones apuntan a que al menos 5 pudieron morir asfixiados tras un ataque aéreo israelí cerca del túnel en el que se encontraban. Como bien dice Blinken, podemos estar ante la última oportunidad de un alto el fuego, también para dar a la población gazatí cierto alivio. Hemos superado esta semana el umbral de los 40.000 muertos y se acaban de registrar los primeros casos de polio. La situación humanitaria y la destrucción son sencillamente desgarradoras y esa situación hay que contar con el escenario de la escalada regional si no se llega a un acuerdo. Recordemos, la respuesta de Irán al asesinato del líder político de Hamás está en stand-by y la amenaza, además de una guerra abierta con Hezbollah en el Líbano y el norte de Israel. Ahora, uno de los puntos álgidos es el control de ese llamado Corredor Filadelfia, Francisco, en el sur de Gaza. ¿Por qué es una barrera tan grande para lograr un acuerdo? Pues es en este momento el punto central de la discordia, junto a la exigencia de Israel de mantener las tropas en la franja si se acaba la guerra. El corredor de Filadelfia, recordemos, es el pasillo que discurre a lo largo de la frontera de Egipto con Gaza. Israel lanzó una operación en mayo, censurada por la comunidad internacional para controlarlo, porque el coste era condenar a la población gazatí a la enésima evacuación y a un elevadísimo precio para los civiles palestinos que han muerto desde entonces. Jamás se niega a aceptar la presencia israelí en ese pasillo fronterizo con Egipto, porque para ello sería volver a la situación de bloqueo que ha sufrido el territorio desde 2006, cuando llegaron al poder tras unas elecciones y que han mantenido ese bloqueo con la complicidad además egipcia. Lo que sabemos es que Egipto y Qatar, y lo sabemos de hace muy poco, presentarán a Hamás la nueva propuesta israelí sobre el corredor de Filadelfia. Es un progreso porque se negaron a transmitir la anterior propuesta israelí la semana pasada al considerarla de partida inaceptable para Hamás. Francisco Carrión, descifrando para nosotros las claves de las actuales negociaciones entre Israel y Hamás. Muchísimas gracias, Francisco. Hasta una próxima ocasión. Saludos. La policía italiana abrió una investigación sobre el naufragio de un yate que se produjo el lunes frente a las costas de Sicilia. El Belgian naufragó después de que la zona se viera azotada por violentas tormentas. Tras 4 días de búsqueda, se han recuperado los cadáveres de los 7 desaparecidos.
El último cuerpo de los 7 desaparecidos tras el hundimiento del yate de lujo hundido en la costa de Sicilia fue recuperado este viernes. Es Hannah Lynch, la joven de 18 años que dentro de unas semanas habría empezado la universidad. Era hija de Mike Lynch, el empresario británico que también falleció el lunes al naufragar su embarcación por una tromba marina. Una declaración emitida por un portavoz dijo: la familia Lynch está devastada, en estado de shock y está siendo consolada y apoyada por familiares y amigos. Su única petición ahora es que se respete su intimidad en este momento de dolor indescriptible. Desde el lunes se estaba llevando a cabo la búsqueda de los 7 desaparecidos. La Guardia Costera italiana ha confirmado ahora que las tareas de rescate han finalizado. Más adelante se decidirá si el yate hundido es reflotado, como ha sucedido en otras ocasiones. Los equipos de rescate confirmaron que el velero se encontraba prácticamente intacto. Según las autoridades italianas, se están investigando las circunstancias del hundimiento, una tragedia que se cobró las vidas de 7 personas. Bien, pasamos a alguna noticia por lo menos un poco más alentadora. El zoológico de Berlín dio la bienvenida a 2 osos panda bebé. La mamá, Meng Meng, tuvo gemelos 11 días después de que los ultrasonidos mostraran que estaba embarazada. El zoológico informó que cuidará de los recién nacidos que fueron concebidos con la supervisión de expertos. Si bien es difícil engendrar a los osos panda, no es la primera vez que Meng Meng tiene bebés en Berlín. Tuvo otro par de gemelos en 2019, pero los bebés fueron enviados a China. Y nos despedimos con estas increíbles imágenes de la erupción de un volcán en el suroeste de Islandia. Según la Oficina Meteorológica del país nórdico, se trata de la 6ª erupción volcánica en la zona desde diciembre. Afortunadamente, el acontecimiento no se produjo cerca de zonas habitadas. La espectacular escena captada desde el aire durante la noche permite apreciar la grieta abierta sobre el terreno de unos 4 kilómetros de longitud. Islandia cuenta con 33 volcanes activos, el mayor número en Europa. Y con esto llegamos al final de esta edición. Quedan al día con la actualidad internacional. Recuerden que pueden mantenerse al tanto en dw.com y en nuestras redes sociales. Soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo aquí en Berlín. Que la pasen bien.